Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos el día de hoy. Nos encontramos a jueves, ya casi fin de semana. Es 16 de julio del año 2026 y yo le agradezco mucho que me haga parte de su día. Le doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Mi nombre ya se lo sabe, ya me conocen, Carolina Martínez. Y si me lo permiten, comencemos porque como siempre hay mucha información. Juez libera al único detenido por la desaparición de Jordan, Justin y Christopher en Guadalajara. Gobierno federal anuncia 20,000 millones de pesos para rescatar el río Lerma-Santiago. Se cumple un año de la tormenta en la Martinica que dejó cientos de viviendas inundadas y una persona sin vida. Comenzamos. Hoy es jueves de rueda de prensa de la Fiscalía del Estado. Ahí nos informan los seguimientos y las actualizaciones de casos delictivos en Jalisco. ¿Recuerda usted a los estudiantes de secundaria? Estos que fueron privados de su libertad tras salir de su graduación. Se trata de Jordan, Justin y Christopher. Bueno, una persona fue detenida como presunto secuestrador y ahora la Fiscalía reveló que un juez ordenó su liberación. El único detenido por la desaparición de Jordan, Justin y Christopher, quienes presuntamente fueron víctimas de reclutamiento forzado tras su graduación de secundaria en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara, fue liberado. Y en este caso el juez consideró que era una detención ilegal porque no había flagrancia, es decir, no estaba la persona cometiendo el delito en ese momento. Nosotros tenemos otra óptica, insisto, pero no eso, la ruta jurídica sigue. Una vez que se decretó ilegal la detención y lo dejaron en libertad, se pidió audiencia para formular la imputación, entonces estamos en espera de que nos fijen la fecha. Además de ubicar a los jóvenes, las indagatorias permitieron la captura del chofer, hecho que ayudó a que los menores pudieran regresar a su hogar. Tenemos datos en la carpeta de investigación que nos arroja que precisamente el motivo por el que libera a estos adolescentes precisamente es porque se enteraron que ya estaba la persona detenida. Es decir, la detención sí fue un parteaguas importante para que se decidiera, afortunadamente, la liberación de estos adolescentes. Las autoridades insisten en que cuentan con elementos suficientes para imputar nuevamente al chofer que los trasladó, al considerar que no se trató de un simple servicio de transporte, sino de una participación consciente de los hechos. No es chofer de plataforma, es chofer privado. Sí se dedica a hacer traslados para el sector privado, pero de acuerdo a nuestra teoría del caso, no fue un simple servicio, sino que la persona tenía conocimiento para qué los estaba trasladando. También confirmaron que los jóvenes sí fueron sacados de Jalisco y todo indica que estuvieron en el estado de Zacatecas. La investigación sigue abierta para identificar a más responsables. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y por otro lado, la Fiscalía del Estado investiga los antecedentes personales como políticos del exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quesada, quien fue asesinado a balazos la noche del 7 de julio en una heladería de la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara. Aquí se lo informamos. La Fiscalía detalló que el exedil contaba con una orden de aprehensión que ya había sido cumplimentada, por lo que descartan que se estuviera escondiendo, entre comillas, en Jalisco. Venía por temporadas, al parecer ya se dedicaba a la música, creo que hasta cantaba, pero duraba periodos aquí cortos, después se iba, regresaba. Respecto a si se estaba escondiendo, efectivamente tuvo una orden de aprehensión, así fue la información que nos proporcionaron, pero en su momento parece ser que fue cumplimentada y bueno, quedó sin efecto esa orden de aprehensión. Por lo tanto, pues no creo que se estuviera tanto escondiendo. Y fue muerte por asfixia de la niña de tan solo 3 años de edad que fue encontrada junto a su madre, esta herida con arma blanca en una vivienda del fraccionamiento La Arboleda de Tlajomulco. La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que la madre de la menor se encuentra en estos momentos a disposición de las autoridades como sospechosa. Y bueno, las causas de la muerte fue por asfixia mecánica por compresión. La madre, bueno, quiso aparentar, quiero pensar que quiso aparentar algún suicidio, se cortó parte de las muñecas, su estado de salud es estable, ella no corre ningún riesgo, ya fue puesta a disposición.
Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero al volver, hace un año, el 15 de julio del año 2025, una tormenta dejó una profunda herida en la Martinica. Hoy nuestro compañero Charlie Saucedo volvió al lugar para saber qué cambió, qué sigue pendiente y por qué los vecinos aseguran que, aunque el agua bajó, el miedo sigue presente. Se lo contamos al regresar, no se vaya, aquí lo espero. Continuamos con la información para todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, muchas gracias. Apenas iniciaba el día cuando un joven perdió el control de su vehículo e impactó con una camioneta en las calles de la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara. En la avenida Mariano Otero, en su cruce con la calle Tormenta de Jardines del Bosque, Guadalajara, ocurrió un choque con lesionados. Afortunadamente se hicieron presentes los paramédicos de la Cruz Roja, quienes están valorando a la tripulante de esta camioneta afectada. Hoy, a los primeros minutos de la madrugada, el conductor del automóvil blanco perdió el control y se estrelló contra la camioneta por una mala maniobra. El joven de 20 a 25 años de edad simplemente argumentó que se quedó dormido, aunque presentó aliento alcohólico. No tardaron en llegar familiares y hacerse presentes testigos, quienes llamaron a la línea de emergencias y las aseguradoras. En la camioneta quedó una herida de 36 años de edad. Su acompañante salió ileso. Aunque a 200 metros del siniestro había un puesto de alcoholimetría del operativo Salvando Vidas, en ningún momento algún oficial se aproximó para auxiliar a los heridos o pedir atención. Fue hasta alrededor de 40 minutos después que se hicieron presentes policías de vialidad. Ya cuando llegaron los oficiales, se realizaron trabajos de abanderamiento debido a que en el sitio hubo una gran derrame de aceite y varios escombros en el asfalto. Al final llegó una ambulancia, ya que los dos afectados requirieron traslado a un hospital de la ciudad. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. Y un robacoches terminó detenido afortunadamente por las autoridades tras una persecución sobre López Mateos en el municipio de Tlajomulco. Policías de Tlajomulco de Zúñiga frustraron el robo de una camioneta después de una persecución que concluyó en el pueblo de San Agustín. A las 11 de la noche del miércoles, oficiales municipales avistaron el vehículo sospechoso. Al pedir el alto, la camioneta aceleró para huir de su vista. Rápidamente, otras patrullas se sumaron para la cacería de la camioneta robada, logrando interceptarla en la avenida López Mateos, en su cruce con la calle López Cotilla. Sin problemas, los uniformados lograron asegurar a un hombre señalado como el robacoches, así como su arma de fuego y el automotor color blanco de modelo reciente. Fuentes de seguridad indicaron que el despojo del vehículo ocurrió en López Mateos, pero a la altura de Santa Anita, en los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque. El área del arresto la custodiaron varios elementos e incluso acordonaron con listón amarillo. El caso terminó en manos de la Fiscalía Estatal. Para Imagen, Humberto González. Regresamos con impactantes imágenes que sucedieron en Pensacola Beach, Florida, pues un jet de los Blue Angels, escuadrón de vuelos acrobáticos, pasó muy cerca de la arena, lo que ocasionó susto para todas las personas, además de que hizo volar sillas y sombrillas. Esto ocurrió durante el evento de Breakfast with the Blues, el acto inaugural de la semana del Air Show anual de los Blue Angels. Y un video se ha hecho viral grabado en Bali, Indonesia, y si ustedes como yo, tápese los ojos. Se trata de cientos o de miles de arañas suspendidas en sus telarañas entre cables eléctricos y postes de luz, en una calle al parecer cercana a una zona boscosa. Las telarañas cubrían una distancia aproximada de 20 metros, imagínese. Regresando a Jalisco, un registro de agua abierta le cobró la vida a una persona en Tlaquepaque. Los bomberos municipales ya no pudieron hacer nada al respecto a la hora de su rescate. Del interior de un registro de agua potable, bomberos rescataron el cuerpo de una persona. Este hecho se registró en la colonia La Calerilla de Tlaquepaque.
El miércoles, cerca de las 8 de la noche, la cabina de emergencias tlaquepaquense recibió el reporte de una persona al interior de un canal ubicado en las calles Dos Ejidos y Los Pinos. Los primeros al llegar al lugar fueron policías municipales. En el sitio se dieron cuenta de que no se trataba de un canal, sino de una caja de válvulas subterránea abierta. Te quiero decir que en ese se encuentra unos 40 centímetros de agua y ahí en el interior masculino. Se pide el apoyo para hacer su extracción del mismo, se ha entregado a ciencias forenses. ¿Qué tipo de maniobra realizará? Vamos a hacer la extracción, realizamos una escala para extraerlo, ya que tiene algo de tiempo de evolución y va a ser un poco difícil porque se puede desprender alguna extremidad. De acuerdo con los reportes, la víctima del accidente, de aproximadamente 50 años de edad, deambulaba por la zona. Al dar un mal paso, cayó en la caja de válvulas. Para las diligencias correspondientes, el cuerpo fue entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Un agente ministerial tomó nota del caso. Para Imagen, Humberto González. Y vámonos a Tlajomulco, donde grave de salud se encuentra un hombre después de sufrir un machetazo en la cabeza en una riña que tuvo lugar en el fraccionamiento Los Cántaros. Reportes policiales mencionaron que cerca de las 2 de la mañana de este jueves, vía telefónica, llegó a la cabina de los servicios médicos municipales el reporte de una persona inconsciente con un abundante sangrado en la cabeza. Varios minutos después, paramédicos de la Cruz Verde localizaron al herido de aproximadamente 30 años de edad y fue trasladado a la sala de urgencias del puesto de socorros de Concepción del Valle. Continuamos con la información de seguridad. Le agradezco mucho por quedarse con nosotros. Elegir Imagen Noticias Guadalajara. Ya fue vinculado a proceso el conductor del tractocamión involucrado en el accidente registrado en la autopista Guadalajara-Tepic a la altura del Plan de Barrancas, que dejó un saldo, recordemos, de 9 personas fallecidas. La Fiscalía del Estado informó que el conductor enfrenta un proceso por el delito de homicidio imprudencial y que permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúan el proceso penal en su contra. Los cuerpos de 5 de las 9 víctimas mortales ya fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, continúan los trabajos para identificar al resto. Cabe señalar que las autoridades informaron que todos los fallecidos eran originarios de Guadalajara. Y durante la madrugada de hoy, en plena tormenta, un hombre fue asesinado frente a su casa en el municipio de Tlajomulco. Los vecinos que salían rumbo a sus actividades lo encontraron inconsciente y ensangrentado sobre la banqueta. En Tlajomulco de Zúñiga, durante la intensa lluvia que cayó durante la madrugada, un hombre fue asesinado a sangre fría en el fraccionamiento Paseos del Valle. La víctima fue localizada sin vida al pie de su domicilio, con evidentes huellas de una violenta agresión. La escena del crimen se encuentra en el cruce de las calles Valle Cisne y Valle Conejo, donde, de acuerdo con vecinos, durante la madrugada escucharon una acalorada discusión acompañada de gritos. Sin embargo, debido a la tormenta y a la hora, nadie salió para averiguar lo que estaba ocurriendo. Fue hasta poco antes de las 5 de la mañana, cuando habitantes del lugar que salían rumbo a sus actividades encontraron a su vecino inconsciente y ensangrentado sobre la banqueta, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Nuestro arribo aquí a la unidad en Pasos del Valle, encontramos un masculino de 63 años. Efectivamente lo encontramos con algunos golpes en la cabeza y una herida en lo que es la frente. Y a nuestra valoración, desgraciadamente, él ya no cuenta con signos vitales. La familia solamente nos comenta que al salir ahorita por la mañana lo encuentran afuera de su domicilio en la banqueta, tirado boca abajo. El inicio del llenado de la carpeta de investigación quedó en manos de policías de Tlajomulco de Zúñiga, quienes fueron primeros respondientes. Ellos se entrevistaron con una mujer que se identificó como cónyuge de la víctima. Su testimonio ahora forma parte clave de las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable. La Fiscalía del Estado continuará con las investigaciones para establecer el móvil de la agresión y la identidad del responsable. Hasta el corte informativo no se reporta la detención de ningún sospechoso. Informó para Imagen Alberto Mariscal.
Y una pareja fue atacada a balazos también en las puertas de su propia casa. El hombre, que quedó gravemente herido durante la agresión, resultó tener una orden de aprehensión vigente por homicidio. Israel Orozco con la información. Una pareja fue baleada fuera de su casa en la colonia Polanco de Guadalajara. El ataque ocurrió al exterior de esta finca naranja. Ahí las víctimas realizaban trabajos de albañilería, estaban reparando la banqueta, incluso observamos cemento fresco. Estamos sobre el cruce de las calles Felipe López y Alberto Correa, punto que ya se mantiene bajo resguardo policial. Al arribo localizan aquí a una mujer de 42 años, con una herida de práctica arma de fuego sobre el pecho del lado derecho. Se piden los servicios médicos municipales, los cuales la trasladan a las instalaciones de la Cruz Verde. Su pareja, un hombre de 44 años, fue quien presentó las lesiones más graves y fue trasladado en estado crítico. Durante las investigaciones, el Ministerio Público confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. Tenemos a la vista 4 indicios de arma corta de 2 calibres diferentes. Las primeras investigaciones indican que los agresores eran 4 personas que escaparon en un vehículo sedán color negro. Vecinos señalaron a las autoridades que la vivienda donde ocurrió el ataque presuntamente era utilizada como punto de venta y consumo de drogas, además de que sus ocupantes eran considerados conflictivos en la zona. Con imágenes de Joan Plasencia para Imagen, Israel Orozco. Y trascendió un fatal accidente donde el conductor de una camioneta perdió la vida en un choque contra un tráiler estacionado en la orilla de la carretera libre a Zapotlanejo. Aquí los detalles. Un aparatoso accidente sobre carretera libre a Zapotlanejo cobró la vida del conductor de una camioneta de carga, quien quedó atrapado entre fierros retorcidos. El fatal percance ocurrió a la altura del poblado de La Laja, en Zapotlanejo, donde la camioneta circulaba por el acotamiento cuando, por causas que aún se desconocen e investigan, se impactó contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba detenido a la orilla del camino. La fuerza del impacto fue brutal. Aunque se desconoce la velocidad a la que circulaba la víctima, la colisión destrozó por completo la parte frontal de la camioneta y dejó al conductor prensado. Arriba la primera unidad y se encuentra con un masculino en el interior de una pickup, el cual se impacta por la parte posterior del tráiler. El mismo ya sin signos vitales y está atrapado dentro del vehículo. Pues de momento no hemos podido valorar bien hasta no liberarlo. Tras confirmarse el fallecimiento, la zona fue resguardada mientras se solicitó la intervención del Ministerio Público y del personal de rescate urbano para realizar la extracción del cuerpo mediante equipo hidráulico. Posteriormente y casi hasta el mediodía, los restos fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se le practicarán los estudios post-mortem de ley protocolarios. Las autoridades buscarán esclarecer por qué la camioneta circulaba sobre el acotamiento y qué originó que el conductor no advirtiera la presencia del tráiler orillado. Informó para Imagen Alberto Mariscal. En más información, una adolescente de 15 años que deambulaba desorientada fue localizada por policías tapatíos sobre la avenida Gobernador Curiel, en su cruce con la calle Fresno de Guadalajara. De acuerdo con la comisaría, la menor fue encontrada tras un reporte ciudadano que alertaba sobre una joven que cruzaba la vialidad de manera errática e incluso se atravesaba el paso de unidades del macrobús sin ninguna precaución. Una vez resguardada, los oficiales activaron el protocolo de atención y lograron localizar vía telefónica a sus familiares. Finalmente, la adolescente fue entregada a sus seres queridos y pudo regresar a su domicilio esa misma mañana. De manera preliminar, se informó que la menor presenta una condición relacionada con su neurodesarrollo. Y 3 hombres fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso tras un cateo realizado por la Fiscalía del Estado en un domicilio de la Colonia Moderna, también ahí en Guadalajara, el cual era señalado como un punto de venta de droga al menudeo. Durante la diligencia fueron detenidos José Luis N., Ricardo N. e Irak N., a quienes les aseguraron diversos envoltorios con aparente metanfetamina.
En el inmueble también fueron localizadas 2 armas de fuego, un radiocomunicador y 30 artefactos de pólvora. Tras la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y los vinculó a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio. Las investigaciones van a continuar. Y sobre el simulacro de seguridad que estaba previsto para realizarse la mañana del 14 de julio, fue cancelado por las mismas autoridades federales durante la mesa de seguridad de ese mismo día, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de la suspensión. Y aunque señalaron que probablemente el simulacro se repita con la misma hipótesis para evaluar la coordinación entre las corporaciones de seguridad, tendrá que haber algunos ajustes, ya que se detectó que algunos elementos llegaron antes de la alerta al punto de reunión. El martes fue la reunión de seguridad del gabinete y ahí fue en donde dijeron que se iba a suspender el del martes, el de ese día, sin más explicación o argumentos. Y nosotros tampoco los pedimos. Sí hubo algunas autoridades que incorrectamente, indebidamente se fueron a colocar ahí antes de, y inclusive yo se los dije por aquí, les dije ojalá con esa prontitud con la que estuvieron ahí estén cuando suceda en la realidad. O sea, eso es así, y hay que jalar orejas, hay que platicar con los mandos, y así se hizo, y sí lo vamos a volver a llevar a cabo. Y en una pelea entre varios hombres, un supuesto elemento de la Guardia Nacional salió herido. Esto ocurrió en la calle Roble, en su cruce con la calle Azalia del fraccionamiento Los Abedules de Tlajomulco. Aunque el sujeto quedó inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza con sangrado, despertó cuando fue atendido por los paramédicos en el lugar. Sin embargo, decidió firmar desistimiento y no requerir ningún tipo de atención de las autoridades o socorristas. Al fin del último corte no se informó más sobre la salud del supuesto elemento, el cual se encontraba en un día libre. Y fue hace un año cuando la Martinica se convirtió en el símbolo de la tragedia que dejaron las lluvias en Jalisco. Una tormenta que arrastró vehículos, inundó decenas de viviendas y obligó a evacuar familias. Después vinieron los recorridos de las autoridades, los compromisos y las promesas de que una historia así no se volvería a repetir. ¿Qué cambió en estos 12 meses y qué tan preparadas están hoy esas familias para enfrentar un nuevo temporal? Charly Saucedo. Hace exactamente un año, la tormenta cambió para siempre la vida de decenas de familias de la Martinica en Zapopan. El desbordamiento del arroyo Hondo provocó una inundación histórica que alcanzó hasta 7 metros de altura en algunos puntos. Dejó 2 personas fallecidas, 144 viviendas dañadas y decenas de vehículos arrastrados por la corriente. Hoy regresamos a la colonia y el panorama es distinto. En el punto donde anteriormente se formaba un tapón al final de la calle Paseo de los Manzanos, ahora se observan obras que permiten un mejor desfogue del agua y buscan reducir el riesgo de una nueva tragedia. Los vecinos ante esto se sienten más tranquilos. Muchas gracias a Dios porque se han venido lluviecitas fuertes y sí nos han ayudado en algo, pues, porque todavía estamos con el miedo, pero ya estamos un poco más tranquilos. Aunque los vecinos reconocen que las acciones han ayudado a disminuir la preocupación durante las lluvias, aún consideran que existen pendientes para brindar mayor seguridad a quienes habitan en esta zona. No mucho, seguimos con el miedo, pues, y pues si puedes dar cuenta, pues ya dejó unos estragos aquí la lluvia, que es un pozo que no que tiene desde la primera inundación. Y no hemos reportado y no han venido a ayudarnos a taparlo, pues, porque pues se sigue deslavando. El Ayuntamiento de Zapopan anunció un plan de intervención hidráulica por etapas, que incluye ampliación del vaso regulador, limpieza de cauces y otras obras para reducir el riesgo de inundaciones. Sin embargo, especialistas y autoridades coinciden en que la Martinica continúa siendo una zona vulnerable por estar asentada sobre un cauce natural, por lo que la prevención y el mantenimiento permanente serán fundamentales para evitar que una historia como la de hace un año vuelva a repetirse. Para Imagen, Charly Saucedo. Y
Y cambiemos de temas. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que los ríos Lerma y Santiago continúan presentando contaminación por metales pesados, principalmente por descargas industriales. La dependencia informó que ya identifican a las empresas responsables y realizan inspecciones para frenar estos derramos, mientras implementan plantas de tratamiento de nueva generación para así poder remover los contaminantes. Esto lo destacó la titular de la dependencia federal en la conferencia matutina presidencial. Escuchemos. Sí hemos encontrado metales pesados, por supuesto. Y lo interesante es que estamos detectando de dónde provienen los metales pesados, de qué industrias están proveniendo. Y entonces las inspecciones industriales que estamos haciendo, porque efectivamente, como la presidenta dijo, la que mayor descargas vienen son las municipales, pero las industriales son fundamentales porque ahí es donde vienen metales pesados, realmente productos tóxicos, y en el Lerma es uno de los ríos que tenemos ese problema. Y con la temporada de calor, las enfermedades gastrointestinales han aumentado en la ciudad. Expertos de la salud nos comparten algunas recomendaciones para así evitarlas. Las enfermedades gastrointestinales incrementaron en la zona metropolitana de Guadalajara. La temporada de calor continúa, lo que acelera la descomposición de los alimentos y por ende estos padecimientos. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, en las unidades de la dependencia distribuidas en 6 de los municipios que la conforman, El Salto fue en donde hubo mayor incremento con un 69%, mientras que Zapopan registró 10%, lo que significa que fue el más bajo. El jefe de la Cruz Verde, Leonardo Oliva, en Guadalajara, Josué Velarde, explicó que lo más común son las diarreas. Detalló qué síntomas deben tenerse en cuenta para buscar atención médica. Fiebre, dolor abdominal, sudoraciones, y ya cuando están muy avanzados en una etapa de una infección más aguda, dolor en articulaciones y músculos. Refirió que sí vieron un incremento de casos atendidos en las últimas 2 semanas, ya que del 26 de junio al 4 de julio atendieron a 6 pacientes, mientras que del 5 al 11 de julio registraron a 10 personas con malestares, lo que significa un aumento de aproximadamente el 80%. Hizo eco del llamado a seguir las medidas preventivas y así reducir el riesgo de enfermedades, entre ellas mantener la higiene en el manejo de alimentos y, en caso de comer fuera de casa, que el establecimiento luzca limpio y sean visibles las medidas referidas. Verónica, además de ser enfermera, es ama de casa, por lo que cumplen con rigor en su turno laboral, pero también con su familia, estas medidas de limpieza para evitar alguna enfermedad en rutinas tan simples como el lavado de manos. Cuando utilizo el agua y veo que está contaminada, lo hago con agua de garrafón. Igual los alimentos los utilizo agua de garrafón para cocerlos. Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarme. Mañana nos vemos para iniciar el fin de semana juntos, sin falta.